Vamos a tener la conferencia magistral del doctor John Ackerman. Vamos a leer una breve reseña curricular del doctor. El doctor John Ackerman es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz, y también es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y tiene también el reconocimiento PRIDE nivel D. Es presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y director editorial del Mexican Law Review. Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y también ha dictado cátedra en la American University en Washington, D.C. y en Francia. El doctor Ackerman ha sido recipendiario de la Cátedra Alfonso Reyes de la Universidad de Sorbona, París III, en 2004, también del reconocimiento Distinción para Jóvenes Académicos de la UNAM en 2012, del Premio Nacional de Comunicación José Páez Lergo en 2010, así como del Certamen Nacional de Periodismo en 2009. Es reconocido por la UNAM como uno de los 10 académicos de carrera más citados en revistas de investigación académica en el área de ciencias sociales. Sus libros más importantes incluyen El mito de la transición democrática, nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano, Autonomía y Constitución, el nuevo Estado democrático, Autenticidad y nulidad por un derecho electoral al servicio de la democracia y Organismos autónomos y democracia, el caso de México. El doctor Ackerman escribe 2 columnas quincenales, una en La Jornada y otra en revista Proceso. Asimismo, publica frecuentemente en medios internacionales de gran prestigio, como el New York Times, Financial Times, Foreign Policy, entre otros. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Adelante. Pues gracias, doctora Melgar. Un gusto, honor estar aquí contigo. Gracias, Daniel, Paco Ibarra, Pedro Salazar, los colegas de la FES. Un gusto estar aquí. Como les comentaba, también estamos coordinando una iniciativa universitaria que se llama Diálogos por Democracia, que también nos sumamos aquí a la convocatoria. Es un gusto, honor colaborar con todos ustedes. Voy a dividir la intervención en 2 partes que tendrán algún vínculo, pero uno es una reflexión más general e histórica, teórica, sobre esto de la Cuarta Transformación y su relación con la administración pública. Y por otro lado, voy a leer, creo, una parte de un texto que está por publicarse, si es que no ya está, en la revista de la Facultad de Derecho, que es una crítica sobre las reformas de 2016 que genera la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y algunas propuestas que yo hago en la materia. Aclaro que evidentemente mis opiniones son estrictamente personales y universitarios, más allá del evidente conflicto de interés que tengo, no es conflicto quizás, pero sesgo a favor de la actual secretaria de Función Pública, doctor Irma Sandoval, que está haciendo un gran trabajo, yo creo. Mis opiniones son estrictamente personales y de ninguna manera representan la opinión del gobierno, ni de la secretaria de Función Pública, ni de la UNAM como tal. Mira, hablando sobre las transformaciones, creo que es muy importante, puede resultar polémico la inclusión incluso en el título de un evento académico, lo de la Cuarta Transformación,
Algunos quisieran verlo como un concepto político, ideológico, cuando en realidad es un planteamiento académico, histórico, con un contenido analítico muy preciso, ¿no? El doctor Fernando Ruiz ayer en su conferencia justamente hizo una reflexión histórica sobre el desarrollo político y administrativo del Estado mexicano, y la utilización de estos términos yo creo que nos invita a hacer dos virajes analíticos muy importantes, ¿no? Uno es retomar la historia de México. Tenemos pues unos 30 años en que la ideología dominante, el esquema modernizador, supuestamente nos invitaba, nos presionaba, nos chantajeaba con un enfoque exclusivamente futurista y modernizante, en que se nos vendía la idea de que el cambio, la transformación, el fortalecimiento institucional, el movimiento político en México, para poder avanzar, tendría que cortar de tajo con vicios históricos de nuestra cultura política e institucional. Incluso algunos pensadores han hablado escritores han hablado sobre un vicio corrupto de nuestra cultura milenaria, algo repetido por el mismo presidente de la República hace un par de años. Enrique Peña Nieto dijo que la corrupción era un asunto cultural de los mexicanos. Esta esencialización, y si bien se hacen referencias históricas, ¿no? Hasta desde los aztecas hemos sido corruptos, o citando a Octavio Paz, etcétera, sí hay una reflexión histórica, pero al final de cuentas la conclusión es la supuesta necesidad de cortar con nuestras raíces históricas, políticas, porque esto sería el antimodelo, ¿no? El corporativismo, el clientelismo, una cultura de la ilegalidad y la corrupción que por una u otra forma ha generado este sistema de corrupción en el país. Entonces la solución sería pues adaptar modelos extranjeros, imponer leyes y esquemas de Europa, de los Estados Unidos, que podrían generar un nuevo equilibrio moderno y modernizante de honestidad y autenticidad. Al hablar de la cuarta transformación, lo que se hace es precisamente recuperar y rescatar nuestra historia de luchas políticas, institucionales y sociales, ¿no? Para poder hablar de una cuarta transformación que todos yo creo que tenemos muy claro que no ha ocurrido todavía, es apenas una utopía, una idea, pero para poder siquiera plantear esto como objetivo tenemos que tomar por hecho que hubo 3 transformaciones anteriores, ¿no? Esto no es evidente. Algunos historiadores, por ejemplo, han puesto en cuestión la existencia de una revolución mexicana. Otros han también puesto en cuestionamiento la naturaleza revolucionaria de nuestra propia independencia. Pues al fin de cuentas algunos gritaban, ¿no? ¡Viva Fernando VII! ¿No? O sea, eso, ¿qué independencia es? ¿No? El mismo Benito Juárez pues fue traicionado y tenemos todo el periodo de Porfirio Díaz. Entonces, realmente hubo 3 transformaciones anteriores, era la lógica que estábamos manejando, que en realidad nuestra historia era pues, lleno de luchas, de conflicto, de caos, de caudillos, pero transformaciones en el pasado y tampoco en el futuro. Entonces, al plantear una cuarta transformación, la primera invitación es precisamente pues, entender la dinámica, bueno, tomar como hecho la existencia de esas otras 3 transformaciones y entender su lógica interna y ver el momento actual desde esa
esa mirada, ese crisol, entender las complejidades de las mismas. Por supuesto, cada una de esas tres transformaciones anteriores tenían una enorme complejidad. Si bien hubo victorias transformadoras, también hubo retrocesos terribles y tardaron muchos años en que realmente se pudiera cuajar un nuevo equilibrio, y ese mismo nuevo equilibrio pues, muy rápidamente se iba deshaciendo también pues, en el siglo XX. Realmente las promesas de la Revolución Mexicana no logran cuajarse, materializarse bien hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas. Si no tenemos el sexenio de Lázaro Cárdenas, pues ahí sí ya, quién sabe si hubo revolución, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Es el sexenio de Lázaro Cárdenas el que materializa y hace real la Revolución Mexicana y lo convierte en solamente una utopía, un proyecto de nación en algo que realmente forja lo que sería el México moderno. Obviamente, desde el otro enfoque es justo lo contrario, ¿no? Es desde el cardenismo que se echa a perder la posibilidad de modernizar. Yo tengo la tesis justa contraria, que es ahí donde se establece precisamente el Estado mexicano moderno, lo cual es una condición necesaria para una economía, una sociedad también de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es la primera parte analítica muy fuerte del tema de la Cuarta Transformación. La otra parte es todo el tema de plantear el objetivo de hoy como un cambio de régimen y no solamente de gobierno o de transición, ¿sí? Esto también no lo elaboran siempre con toda la teoría el presidente, pues no es su papel, pero hablar de un cambio de régimen en lugar de una transición democrática tiene una importancia, profundidad analítica muy importante, ¿no? Porque una transición democrática, ¿no?, es intentar insertar al caso mexicano dentro de los estudios sobre las transiciones democráticas que surgen desde los 70s. La primera transición democrática supuestamente fue la Revolución de los Claveles en Portugal. Desde ese momento hasta México llega tarde supuestamente a esa ola, pero se hacen los estudios comparativos para entender cuáles son las fortalezas, debilidades de esta transición democrática mexicana en comparación con las otras. En América Latina, pues tenemos el caso de Chile, en España, el caso el caso de España, en Europa, el caso de España, de Grecia, y se busca moldear en México como un ejemplo más de esto. Pero cuando realmente ves lo que ocurrió en estos 20, 30 años de supuesta transición democrática, y esto lo elaboro más en mi libro que se llama El mito de la transición democrática, lo que percibes es que en realidad los procesos políticos no se parecen en algo quizás, pero no, cualitativamente no es correcto meterlos en esa categoría. Tanto porque, por un lado, nuestra transición fracasó, como por otro lado, que en realidad una de las razones por las cuales fracasó es porque se planteó como la misma lógica de los otros, ¿no? O sea, en España, ¿cuántos años estuvo en el poder Franco? ¿30 años? ¿Alguien tiene ahí la cifra exacta? ¿No? Más o menos. 34 años quizás. En Chile, Pinochet, 15 años. Cuando una sola persona gobierna, mal gobierna, dicta la política en un país, pasar de esa situación a la celebración de elecciones competitivas, plurales, de diferentes partidos, esto implica una transición auténtica y real, ¿no? Pasar de un dictador unipersonal a la celebración de elecciones en urna, con diferentes candidatos, partidos, etcétera. Y eso marca un hito histórico. El detalle, en el caso mexicano, es que nosotros siempre hemos tenido elecciones, siempre. Yo creo que nadie lo ha hecho, hay que hacerlo,
Pero si hiciéramos un estudio histórico de los últimos 250 años, principios del siglo XIX hasta hoy, yo creo que México podría incluso estar en las grandes ligas de los primeros países que más elecciones han celebrado en el mundo entero. Porque no solamente tenemos elecciones cada 6 años para presidente, sino cada 3 años para el Poder Legislativo y como sistema federal, gobernador, presidente municipal, dejando de lado por un momento la calidad democrática de esas elecciones. La simple celebración de elecciones yo creo que hemos tenido en el siglo XIX también. O sea, Porfirio Díaz gana 8 elecciones. A lo largo de todo el siglo XIX hay una cantidad de elecciones locales, estatales, federales. O sea, de veras son miles y miles y miles de elecciones. Somos quizás el país más electorero del mundo entero. Y todavía nos quieren cuestionar nuestra cultura política, democrática. No. Somos de los más arraigados la tradición electoral. Aún en la más profundidad del sistema autoritario priista, también elecciones cada 6 años, cada presidente termina su sexenio, hay una renovación de la clase política. Ahora, no estoy intentando desarrollar un argumento nostálgico con respecto al autoritarismo electoral, que ahora es el nuevo concepto de moda que utilizan para referirse, por ejemplo, a Venezuela y Rusia, ¿no? Pero esto ya lo teníamos antes, ¿no? Este autoritarismo electoral, ¿no? Entonces, esto implica una situación muy distinta hoy. La mera celebración de elecciones, la mera alternancia en el poder, no es gran cosa para nosotros. Si bien era el mismo partido que siempre ganaba, pues también enfoques muy distintos, ¿no? La teoría del péndulo, ¿no? Un presidente más populista, más neoliberal. Teníamos esto de la alternancia, no reelección cada 3 años, el Congreso se renueva, los presidentes también, no sé. Eso de la alternancia y las elecciones, que supuestamente son las marcas de la transición democrática, de acuerdo con Samuel Huntington, eso ya lo teníamos. Entonces, esto implica que en realidad estamos más avanzados en términos de dónde estamos partiendo. Yo no estoy diciendo que no necesitamos una transición, por supuesto, pero estamos empezando a un nivel un poco más alto, ¿no? Nuestras exigencias ciudadanas también son más altas. No nos satisfacemos los mexicanos con simplemente elecciones de alternancia. Estamos buscando algo mucho más profundo, una transformación, un cambio de régimen, una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Y esto es lo que no ha ocurrido en esta supuesta transición democrática gatopardista de las últimas décadas. Y por eso México recibe, la población mexicana, cuando las encuestas, hasta hace poco, a ver cómo dicen las nuevas encuestas, pero hasta el año pasado, éramos los más insatisfechos con nuestro sistema político, los que más rechazaban las instituciones, desconfiaban las autoridades, porque teníamos perfectamente claro que esto no era democracia, queríamos más. Entonces, la votación del 1 de julio pues es a favor de Andrés Manuel y lo que representa, pero es también una rebelión ciudadana, una exigencia ciudadana para cambiar, ahora sí, el régimen, no solamente transitar otra vez una segunda oportunidad, sino realmente generar una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Y aquí el tema central, uno de los centrales, es precisamente pues, el combate a la corrupción, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿no? Vicente Fox gana en el año 2000 prometiendo sacar a los tepocatas, ¿no? Las alimañas, ¿no? Era la gran votación por Fox también era en este espíritu democrático. Si no hubiera logrado articular esa imagen del el luchador en contra de la impunidad y la corrupción, no hubiera ganado. O sea, no se votó por la derecha, por Coca-Cola en 2000. Lo que se votó es por la limpieza, la honestidad, así como ahora pues tampoco necesariamente se votó por la izquierda, aunque una gran parte sí votan por ahí. Lo que logra la copiosa votación de 53% es que Andrés Manuel logra rebasar los límites históricos de la izquierda política para abrazar este concepto más amplio. Eso es lo que explica, por ejemplo, su gran votación en el norte del país. El PRD, como partido de izquierda, no había rebasado nunca 10, 15%. Él mismo en 2006, 2012, quizás llegaba a 25, 30 en algunos estados del norte, pero nunca como hoy, en que solamente Guanajuato se quedó
aislado, como la única isla que no se dieron cuenta de la ola morena que les pegó, ¿no? Bueno, entonces, esa gran expectativa, ¿qué está pasando? Bueno, primero apenas vamos a cumplir 100 días, pues, ¿no? Ya sabemos que en realidad Andrés Manuel empezó a gobernar, ¿no? Ejercer liderazgo público desde antes de las elecciones, después de las elecciones más, y pues entonces 1 de diciembre es apenas una etapa más en su propio liderazgo. Pero lo que hemos visto son cosas muy claras con respecto a la reforma de administración pública y combate a la corrupción en estos días. ¿Cuáles son algunas de las reformas específicas? En primer lugar, ya lo mencionó ayer Fernando Ruiz, tenemos la reforma de la ley orgánica, que siempre es como el banderazo de salida para cualquier gobierno, ¿no? Cada sexenio, nuevo gobierno entra y pues estaría muy interesante hacer un estudio histórico de exactamente todo, o sea, una gran tabla comparativa analítica, porque básicamente cada 6 años el nuevo presidente presenta, como es su derecho, su nueva visión de administración pública a partir de reformas a la ley orgánica. En materia de combate a la corrupción, hay pues, 2 reformas muy específicas que llaman la atención. Una es la centralización de las compras, ¿no? Que es un proceso paulatino, pero ya está. Las secretarías de Estado ya no tienen oficialías mayores. La ley orgánica ya los refiere como unidades administrativas, ¿no? Creo que es el término. Raquel Buenrostro, yo creo que ahí sí todavía sigue llamándose oficial mayor, de la Secretaría de Hacienda es la única. Defensa Nacional. Pero como tal, oficial mayor. Bueno, pero la idea es una centralización generalizada de las compras. Todavía no está en acción, todavía las secretarías correspondientes están manejando. Este año es como un limbo, incluso las estructuras administrativas están todavía en el viejo esquema, no se han ajustado totalmente al nuevo, hay un periodo de transición, pero la idea es esta de la centralización de las compras. Suena una locura para algunos, es un gobierno grande, un país grande, ¿cómo vamos a tener todo en una sola oficina para las compras? Pero cuando lo piensas bien y tomas en cuenta la tecnología, ves que es perfectamente factible y deseable. Tanto Corea del Sur como Colombia en los últimos años han hecho esfuerzos muy similares de centralizar sus compras. Con un uso de tecnología lo que haces es generas grandes ahorros, porque en lugar de que cada dependencia compra pues, desde lápices hasta autos y otros, lo que puedes hacer es hacer una contratación colectiva, una licitación pública, desde luego, reduces los costos y luego viene el problema de distribución, como el que recibe no es el que compra, pues sí ese es todo un detalle, que no se pierdan los lápices por ahí, ¿no? Porque si se compran de Hacienda y se entregan en cultura, ¿no? No es la misma persona, hay muchos retos para el control, desde luego, pero el sistema en sí elimina una enorme cantidad de discrecionalidad, de confusiones que permiten la pequeña y la gran corrupción. Una segunda reforma legal importante es la incorporación de todas las estructuras de los órganos internos de control, financieramente, económicamente, a la Secretaría de la Función Pública. Antes, los titulares, y tanto el titular como los 3 de abajo, de quejas, responsabilidades y auditoría, dependían jerárquicamente de la Secretaría de Función Pública. Eso se mantiene. Pero hoy, además, los presupuestos dependerán, también hay un proceso de transición, se aprobó la ley, pero el presupuesto se aprobó con la vieja estructura, entonces está en eso, pero todas las estructuras de las OICs van a depender en el corto plazo de la Secretaría de Función Pública. Esto es muy importante porque si tú como titular de un órgano interno de control
si bien jerárquicamente dependes de la función pública, si económicamente, ya sabemos cómo se manejaban las cosas, por lo menos en el viejo régimen, los bonos, las prestaciones, los permisos, no, pues al final de cuentas, tu jefe cotidiano, y como tienes tu oficina ahí además, dentro de donde estás auditando, tú ejerce una autoridad sobre tú, el titular del ramo donde tú estás auditando, lo cual no es lo más adecuado. Si bien sí es un control interno preventivo, ¿no? O sea, es todo un sistema de diferentes capas que tenemos, ¿no? Tienes la Auditoría Superior de Federación, ahora tienes el fiscal anticorrupción. De todas formas, no es lo ideal que haya este nivel de complicidad, ¿no? Que se puede generar muy fácilmente entre el titular del ramo y el titular, la titular de la Secretaría de la Función Pública. Otras reformas legales que ya se han implementado es la de la ley de remuneraciones, ¿no? Esta ha seguido una ruta complicada debido a la reacción de la Suprema Corte al tema, primero con una suspensión muy rápido a 11:45, justo antes de que se aprobara el presupuesto, y ahora hay controversias, acciones que se tienen que resolver, aunque ahora ya el Poder Legislativo está también haciendo una nueva versión que cuando se aprueba va a dejarse en materia a esas impugnaciones y vendrá otra ronda seguramente de impugnaciones. Entonces esto va para largo, ¿no? Ya ves, ayer un senador hasta amenazó con desaparecer la Suprema Corte, ¿no? Entonces se pone interesante esto. Hay grandes discusiones sobre la materia, puntos de vista muy legítimos de diferentes lados. Eso es algo importante. Otro tema es sobre las declaraciones patrimoniales y de intereses. Hay algo muy interesante sobre este tema, porque con la nueva reforma, si me da tiempo, voy a leer algunas cosas sobre la reforma de 16, pero con la nueva reforma se genera la necesidad de tener nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses. Y ya se generó este nuevo formato con la vieja Secretaría de Función Pública y el Sistema Nacional de Corrupción. Se desarrolló un nuevo formato que consta de, si no me equivoco, de unos 800 reactivos. El actual son como 250 y lo casi cuadriplica la cantidad de cuestionarios que tienes que contestar. Y además, con el viejo sistema había una cosa muy tramposa con respecto a la transparencia de las declaraciones. Pones tu declaración y te preguntan si quieres hacerlo público o no, y cuando elijas público, ya te dicen otras opciones, 3 o 4 opciones. Bueno, quieres público, pero aparte, pero dentro de ese público quieres hacer privado tus saldos, ¿no? Diferentes opciones ahí. Debería ser lo contrario, ¿verdad? Al contrario, si dices que no, ahí sí dices, bueno, no, pero ¿no quieres esta también? Sí, pública. Si ya dijiste que sí, ¿por qué? ¿No? Entonces, de hecho, yo creo que esto ya se cambió, porque eso era una cuestión administrativa nada más, estrictamente operativo, y lo que yo entiendo es que ya está al punto de incluso quitar eso para que nada más sea público-privado. Pero es interesante porque los nuevos funcionarios, ¿por qué no usaron estos nuevos formatos de acuerdo con la nueva ley? Hay una respuesta muy clara, porque si los nuevos funcionarios hubieran tenido que usar esos nuevos formatos, entonces los salientes también. O sea, si todos los nuevos, era un acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción. Si el Sistema Nacional Anticorrupción dice, bueno, todos los nuevos funcionarios, a partir del 1 de diciembre, esto es válido, estos nuevos formatos, pues los nuevos, ahí, ¿no? Logras que los nuevos tienen que declarar todo, pero simultáneamente los que van saliendo tienes que presentar tu declaración de término, tienes 60 días, si no me equivoco. Entonces, todos los salientes, de repente, después de 6 años de estar ahí, nada más llenando este mini formato y haciendo transparente nada más lo mínimo, de repente tendrían que contestar por toda su vida de esos 6 años. Imagínate la riqueza, la información que se hubiera generado ahí. Entonces dije, no, mejor estos nuevos formatos entran en vigor hasta abril, ¿no?
que es justo cuando los nuevos funcionarios tienen que actualizar en mayo de cada año sus declaraciones, ¿no? Entonces, así nada más agarramos a los nuevos y los viejos ya, ¿no? Entregan como tal. Fue no una trampa, pero muy listo de parte de los salientes dejarlo así, pero los nuevos que van entrando pues han resultado más listos porque, pero en el mejor sentido. Lo que se está haciendo es justamente una revisión de esas nuevas declaraciones para ver que realmente sean útiles antes de que entren en vigor, porque la cosa es que no solamente son 800 preguntas, sino que también se aplican a los maestros y a las enfermeras y a los empleados de intendencia, y absolutamente todos los funcionarios públicos. Van a tener que contratar a un abogado para llenar 800 reactivos que no van a servir de mucho, ¿no? Entonces, hay todo un asunto ahí de reforma muy importante, ¿no? Y así hay un dato esencial. Este es el primer gobierno en que todos los integrantes del gabinete han hecho transparentes sus declaraciones. Más allá de los periodicazos, de las acusaciones y todo lo que ha ocurrido, que es muy positivo, yo veo que los medios tienen esa expectativa tan alta, precisamente, con respecto a la transparencia, y sí, pues, han cometido errores del lado del gobierno, pero hoy por hoy, las declaraciones de todos los integrantes del gabinete son totalmente transparentes. Y esto es un cambio histórico muy importante. Con Peña Nieto eran como 10%, Calderón 15%, o sea, ni de cerca hemos tenido este nivel de transparencia de los funcionarios públicos. ¿Cómo vamos de tiempo, pastora? Tenemos que terminar ya, ¿verdad? ¿Sí? ¿No terminamos a las 10? ¿A qué hora empieza la otra mesa? A las 10, ok. Empezamos, bueno. Voy a nada más hacer Entonces, esos son el contexto histórico, teórico, las iniciativas muy concretas que han ocurrido. Otro gran tema es el de los conflictos de interés, ¿no? Que ahorita voy a hablar de eso. Que, por ejemplo, la discusión sobre el CRE, el titular del CRE, estas cosas que también es muy interesante, como dijo el doctor Fernando Ruiz ayer, la característica jurídica, calidad jurídica del CRE, que no es ni autónomo ni satélite, es una cosa, un híbrido muy extraño. Ahora, la reforma 2016, ¿qué haría yo si yo fuera legislador? Porque esto es un gran tema, hay mucha preocupación de que el nuevo gobierno podría pues, simplemente tirar la basura la reforma 2016. Hay muchos que quisieran que dicen que no ha tenido tiempo para madurarse, etcétera, que hay que dejarlo así, otros dicen pequeñas reformas, etcétera. No sé, yo creo que hay argumentos de los dos lados, pero si yo fuera legislador, ¿qué haría? Mira, yo creo que en general, la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, en lugar de clarificar y articular la interrelación entre las diferentes partes del Sistema Nacional de Corrupción, crea mayor confusión y burocratización. Ello, a su vez, genera el perfecto contexto para continuar con la simulación y la disolución de responsabilidades en la materia. La principal innovación de la Ley General fue la creación de un nuevo comité coordinador, que tiene la responsabilidad de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción, artículo 8. Participa en este comité el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el fiscal especial combate a la corrupción, que ya tenemos, gran amiga, colega también del instituto, Luis Mijangos, titular de Función Pública, Judicatura Federal, el INAI, etcétera. Este comité coordinador cuenta a su vez con una abultada Secretaría Ejecutiva a su cargo, como si no fuera, cada quien también tiene su propia burocracia, entonces tienen sus oficinas de vinculación con el SNA, pero aparte el SNA tiene su propia Secretaría Ejecutiva, ¿no? Sin embargo, simultáneamente este comité coordinador tenía unas limitaciones legales muy fuertes, ¿no? El artículo 9 de la ley indica que este comité diseña la política nacional en materia de combate a la corrupción y debe emitir un informe anual sobre su cumplimiento. Sin embargo, el comité coordinador no cuenta con poder vinculatorio alguno
para asegurar su cumplimiento en la práctica. Su función es meramente de evaluación y seguimiento de trabajo de los integrantes del sistema. Entonces, es un ombudsman, es una especie de órgano de vigilancia externa, pero incorporada por los mismos responsables de llevar a cabo la política. Entonces, es una cosa muy fuerte. O le das el poder o le das plena autonomía. El elemento nuevo, innovador, es supuestamente el Comité de Participación Ciudadana, que se mete ahí como un chipote para darle su carácter ciudadano. Este comité tiene la función, de acuerdo al artículo 15, de coadyuvar en términos de esta ley al cumplimiento de los objetivos del comité coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del sistema nacional, ¿no? La redacción de este artículo deja perfectamente claro que los ciudadanos integrantes de este comité de ninguna manera podrán dirigir o mandar a las autoridades públicas, sino que deben cumplir un papel estrictamente auxiliar de coadyuvar al comité coordinador, integrado por 6 funcionarios públicos y un solo ciudadano en el cumplimiento de sus objetivos. El Comité de Participación Ciudadana tampoco funge como un órgano representativo de demandas sociales, sino que su papel es estrictamente de vinculación con la sociedad civil. O sea, no son representantes de actores sociales que están exigiendo que, ¿no? Son figuras públicas muy respetables, lo que quieras, pero no representan la sociedad civil, son personalidades que vienen de la sociedad civil. Y ahí también está raro, porque reciben remuneraciones, pero no salarios, entonces es complicado, ¿no? El Comité de Participación Ciudadana tampoco cuenta con facultad vinculatoria alguna. El artículo 21 le permite acceder sin ninguna restricción por conducto del secretario técnico a la información que genere el sistema nacional. Está muy cuidadosa la redacción porque no dice en la información que generen los órganos estatales que forman parte del sistema nacional, ¿no? Es la información que genera como tal este órgano que se llama, esta coordinación que se llama Sistema Nacional. O sea, no le permite meterse en los archivos de función pública de la Auditoría Superior de la Federación, sino la información generada por el sistema, pues los ciudadanos pueden verlo, ¿no? El mismo artículo también permite a los ciudadanos opinar y realizar propuestas, así como realizar observaciones. No hay ninguna obligación, ningún orden que pueden emitir, ¿no? Se establece también en la ley un sistema nacional de fiscalización, ¿no? Este sistema tiene el objeto, de acuerdo con el artículo 37, de establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, ¿no? Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Función Pública y las entidades de fiscalización superior y las instituciones encargadas del control interno de las 32 entidades federativas. Pues buena idea. Pero en realidad lo que tenemos es pues una continuidad de las reuniones anuales de los fiscalizadores y contralores del país para coordinar el proceso de acuerdo. No hay una verdadera articulación, es la institucionalización de estas redes de relaciones que existen, ¿no? La otra parte es con respecto a los conflictos de interés, que supuestamente la gran novedad era eso. Sin embargo, por un lado, los avances con respecto a la transparencia de entidades privadas fueron vetadas. No sé si se acuerdan, hasta la comisión, el Consejo Coordinador Empresarial convocó una manifestación al Ángel de la Independencia y no llegaron 200 muy trageditos con sus letreros en contra de la transparencia, pero pues fue suficiente, logró un veto presidencial que eliminó esa parte que era muy interesante, porque cuando los recursos públicos pasan a manos privadas, debería haber obligaciones de transparencia también en estas entidades, guardar los secretos fiscales, comerciales, pero justamente la manera que ha funcionado estafas maestras y relacionadas es a partir de hacer este juego con el hecho de que el sector privado
es más opaco que el público, ¿no? Las leyes de transparencia se aplican a lo público, no a lo privado, entonces se utilizan el sector privado con recursos públicos para desviar la fiscalización estatal y también ciudadana. Pero por otro lado, con respecto a los conflictos de intereses, también no se avanza en un tema esencial, que es el de prevenir los conflictos de intereses ex ante. O sea, los conflictos de intereses no deberían existir como tal solamente cuando se materializan y se realizan a partir del otorgamiento de un contrato. Así como estaba la ley antes y todavía es la ley con 2016, el conflicto de interés se materializa cuando tú le das un contrato a tu familiar, a tu socio. El simple hecho de que tu hermano o tú mismo, ¿no?, trabajaste antes en el sector que tú tienes que regular, no constituye un conflicto, no te obstaculiza, inhabilita para ejercer el cargo. Lo único es que te obliga a declararlo y en el momento en que se presenta un conflicto, abstenerte, avisarlo, ¿no? O sea, realmente lo que tenemos así es una administración de los conflictos de interés, no es una prohibición de los conflictos de interés. Hay algunas cuestiones de lo que puedes hacer después, pero mira Meet, ¿no?, hoy, o sea, realmente ni después hay ese control. Entonces, realmente lo que a mí me parece necesario es que pasemos a otro enfoque. Los conflictos de interés existen aunque no los ejerzas. El solo hecho, o sea, debería haber una prohibición de que el titular de Pemex haya trabajado en el sector petrolero privado toda su vida, 5 años, 10 años. Estos esquemas los tenemos en la ley, no es una locura. Para poder ser consejero electoral, no puedes haber sido candidato a cargo de elección popular ni secretario de Estado durante, ¿qué son? 5 años, ¿no? Hay una prohibición fuerte para ser, 3 años. O sea, eso es una prohibición del conflicto de interés ex ante. No es que, bueno, sí, vamos a permitir al presidente de Moreno, el PRD o el PRI, a ser presidente del Consejo Electoral del INE, siempre y cuando se presente algún caso que tenga que ver con su partido, sus amigos, se abstenga o reforme. No, simplemente está prohibido porque eso es un conflicto de interés estructural ex ante. Y esto todavía no lo tenemos en nuestra ley de conflicto de interés. Eso tendría que estar de manera muy clara y fuerte. En los legisladores también no deberías poder encabezar una comisión en un sector donde tú tengas un vínculo, más allá de que lo que hagas concretamente no te ayudan tus familiares. Simplemente tenemos que defender al Estado como tal. Entiendo que de eso habla, ese tipo de visión tiene el presidente cuando habla, por ejemplo, de repetir la experiencia de Benito Juárez, ¿no? Lo mencionamos en la inauguración. O sea, lo que dice Andrés Manuel en este tema de la cuarta transformación en materia administrativa pública es, así como Benito Juárez separó el poder eclesiástico, la iglesia, el Estado, él hoy quiere separar el Estado y el sector privado, lo público y lo privado. Lo privado, libertad de empresa, inversiones, propiedad, lo que quieras, pero también el Estado a lo suyo y defiende las fronteras de lo público y lo privado y fortalezcamos la administración pública como un eje de defensa del interés público en general y fortaleza institucional. Ya, con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor John Ackerman, por esta magistral ponencia. Nos acaban de otorgar elementos muy puntuales para la reflexión sobre la cuarta transformación y sobre el cambio de régimen.